Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera clase de este curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual del Instituto Superior Andes del Sur. Los temas que veremos en esta tercera clase van a ser humedad y nubes. Como siempre, cualquier consulta me la hacen al correo electrónico que figura debajo. Bien, comenzamos. Por algunas consultas y preguntas que me han hecho, voy a hacer un comentario sobre estos apuntes de meteorología que le voy a comentar a continuación. El que está a la izquierda, que se llama ¿Por qué cambia el tiempo?, tiene muchísimos años y se los resumo cómo apareció. Esto es una conferencia editada. Hace muchos años yo di esta conferencia en aquella época en Filminas, me acuerdo en un club náutico acá en San Fernando, eh, en el salón de ajedrez, etcétera. Y la anécdota es que cuando terminó la conferencia se acercó una mujer y me dijo, mire, realmente se entendió tanto lo que usted explicó que podría ser un apunte, un resumen de esta conferencia. Bueno, y así nació ¿Por qué cambia el tiempo? Para hacer el comentario, por si les interesa leer este apunte, como está mostrado acá a la izquierda, donde dice ola de frío, ola de calor, pampero y sudestada, el apunte se refiere a por qué se produce el cambio de tiempo, tomando como ejemplo, como dice ahí arriba, acá el cono sur de América. Y bueno, para resumirlo, se parte de un experimento muy importante que se hizo en un laboratorio de hidrodinámica en la Universidad de Chicago, ya por los años 50. Dentro del ambiente meteorológico se llamó el famoso experimento de Fulls, donde se hizo una simulación que está todo explicado en el apunte. Y luego se profundiza el cambio de tiempo como partiendo de un experimento que tiene semejanza con el planeta Tierra rotando, calentado en la periferia que es el Ecuador y enfriado en el centro que serían los polos, se produce un movimiento sinusoidal, que es lo que nosotros llamamos vaguadas y cuñas, y sistema cerrado, que son los ciclones y anticiclones, como están resumidos acá en la tapa. Y bueno, y por lo tanto este apunte muestra eso, es por qué se producen los cambios de tiempo. Y bueno, a partir de ahí también algunos conceptos como tiempo y clima, etcétera. De manera que es un resumen introductorio a la meteorología en lo que respecta al cambio de tiempo. Con respecto al apunte de la derecha, Meteorología para Navegantes, este sí, ya nació, como dice acá, como el soporte para los programas de los cursos de patrón de yate, porque para la misma época en que yo comencé a dar charlas y conferencias acá en Buenos Aires, zona norte, San Fernando, San Isidro, aparecieron los alumnos de estos cursos de patrón que querían tener una punta de referencia. Digamos que este de la derecha es más académico, ya tiene conceptos como clasificación internacional de nubes, cómo se utiliza Internet para consultar páginas para navegar, etcétera, que más o menos son todos los conceptos que contiene acá en la tapa. Y como está explicado acá abajo, el concepto de ciclogénesis, que es la formación de un ciclón, presentación de los frentes, frente frío, frente caliente, ocluido, ciclogénesis, etcétera. Y bueno, estos apuntes, en particular para aquellos que son del interior del país, que lo quieran consultar o por lo menos conversar sobre existencia, costo y envío, pueden comunicarse, como dice acá abajo, con la librería El Pulpo Negro, que es de acá, de Bécar, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a este teléfono 4742-0848. El horario que más bien atienden ellos es de 12 a 18 horas de lunes a viernes. O bien enviarles un correo electrónico, como dice acá, pulponegro@pulponegro.com.ar. Esto entonces sería un resumen de los dos primeros ejemplares que salieron en edición del autor. Bien, ahora me voy a referir a este otro ejemplar llamado Danza del aire alrededor del planeta, que en resumidas cuentas es una explicación un poco artística y cinematográfica
de cómo se va formando el sistema planetario de presión y vientos que domina la Tierra, o sea, cómo aparecen los cinturones de los anticiclones subtropicales, las bajas subpolares, los vientos alisios, el corredor de los 40 abramadores, y se ha llevado en forma artística para, arrancando de cero, explicando como si fuera una película, fotograma por fotograma, cómo se va armando y confeccionando el sistema planetario de presión y vientos que domina la Tierra. Y su nombre es Danza del Aire alrededor del planeta, y bueno, justamente está apaisado porque en cada una de las páginas es como que representa el fotograma de una película y se va armando, creo que son 60 y pico, 65 diapositivas para que el público entienda cómo funciona como dice acá arriba, la arquitectura meteorológica de la Tierra. Entonces es otro apunte que también lo pueden comentar o preguntar acá a la librería El Pulpo Negro que figura debajo. Y finalmente, el último ejemplar, que a la fecha, estamos en octubre del año 2020, fue editado para los instructores de kitesurf y kitesurfista. Es este apunte sobre meteorología para instructores de kitesurf y kitesurfistas, con oceanografía y mareas, y también un criterio de clasificación internacional de nubes. O sea, este apunte es un poco liga la parte meteorológica con la parte oceánica, oceanografía y mareas, en particular para los usuarios de este producto deportivo que es el kitesurf, y los kitesurfistas, si bien puede servir también para otras actividades costeras, ¿no es cierto? Y en particular se profundiza, como dice acá abajo, con las brisas de mar y tierra, proceso de convección o célula convectiva. Y bueno, este fue el último apunte que salió, así en particular orientado a los que practican este deporte de kitesurf. También lo pueden averiguar acá en la librería El Pulpo Negro. Y bueno, en fin, este es un pequeño comentario por algunas preguntas que me han hecho sobre mis apuntes, sobre el motivo de los mismos, de qué se tratan y dónde pueden hacer consultas para ver si les interesa adquirirlos o que se los envíen al interior del país. Comento que esta librería envía productos al interior del país para aquellos que viven, no sé, en San Luis, Córdoba, en la Patagonia, en el norte, Salta, Jujuy, se ponen en contacto ya sea telefónico o por correo electrónico y bueno, y le hacen la consulta que sea necesaria. Bueno, quería referirme simplemente a estos apuntes mostrándole las tapas de cada uno. Hasta luego. Bien, vamos a comenzar a ver el tema humedad, donde se van a definir algunos parámetros de humedad que son muy importantes en meteorología. Humedad. La humedad es la presencia del vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua es un gas invisible. Por ejemplo, comentario mío, uno puede estar en una selva tropical cargada de humedad en el ambiente, enormes cantidades de vapor de agua y no se ven, o sea que es un gas invisible. El agua en la atmósfera se presenta en los tres estados: sólido, como nieve, granizo, helada, aguanieve, niebla helada, etc. Líquido, lluvia, llovizna, nubes, niebla, rocío, etc. Y gaseoso, como dije recién, en un único estado que es la humedad en forma de vapor invisible. Punto. Primer concepto que se define: aire húmedo. Se denomina aire húmedo a la mezcla de aire seco más vapor de agua. O sea, como escribimos ahí, aire húmedo es aire seco más vapor de agua, donde el vapor de agua es más liviano que el aire seco. Como ayuda a memoria, recordar, como lo dije incluso en clases anteriores, que la pintura para cielos rasos es antihongos. O sea, razonamiento, si allá arriba, en el cielo raso, se forman hongos, es porque allá arriba hay humedad. Entonces significa que el aire húmedo es más liviano que el aire seco.
Bien, vamos a comenzar a ver el ciclómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir humedad en todo el mundo. Se le llama también instrumento de bola seca y bola húmeda, como vamos a ver enseguida, porque consiste en dos termómetros. Primero vamos a presentarlo en el uso que va a tener. El instrumento que se utiliza para medir la humedad se llama ciclómetro. Consiste en dos termómetros, el seco, que es este que está a la izquierda, y el húmedo, que es este que está a la derecha, colocados uno al lado del otro. Uno de ellos marca la temperatura del aire en todo momento, que es el termómetro seco del bulbo seco, que es este que está a la izquierda. Para hacer una referencia, por ejemplo, cuando uno escucha por radio que hay una temperatura, qué sé yo, de 22, 23 grados, es este termómetro del bulbo seco que permanentemente, ¿no es cierto?, su bulbo está dando la columna mercurial de la temperatura del aire del momento. Bien. El otro termómetro, o sea, este que está a la derecha, tiene su depósito de mercurio, como se ve aquí que está tapado, envuelto en una muselina húmeda que termina en una mecha que está siempre sumergida en un recipiente con agua destilada, manteniéndose así el depósito de mercurio, o sea, el bulbo, siempre mojado, que es este termómetro de la derecha. Como está indicado acá, que es lo que vamos a explicar ahora, la columna mercurial del termómetro húmedo normalmente está más baja que el termómetro seco, porque ¿qué quiere decir? Que si el aire no está saturado, se está evaporando acá agua de la muselina húmeda que está sumergida en este tachito de agua destilada, lo cual está indicando lo que se va a llamar, que ahora lo vamos a definir, T sub W, temperatura del bulbo húmedo. Bien, ahora vamos a explicar cómo trabaja este ciclómetro desde el punto de vista termodinámico. Entonces, cuando el aire pasa alrededor de ambos termómetros, o sea que pasa el aire y se ventilan los dos bulbos, el seco marca la temperatura del aire, como dije recién, por ejemplo la que se escucha por radio. Mientras que del termómetro húmedo, si el aire no está saturado, se evapora agua, para lo cual se le quita calor al bulbo, porque está evaporando agua. Acuérdense que todo proceso de evaporación produce enfriamiento, motivo por el cual desciende la temperatura que marca, repito, el bulbo húmedo. Cuando la temperatura deja de descender, el valor que indica el termómetro húmedo se denomina temperatura del termómetro mojado o del bulbo húmedo y se lo designa con la letra T sub W, que es la temperatura más baja a la que el aire puede ser enfriado por evaporación de agua dentro de él. Siempre será T sub W menor o igual que T. O sea que, de alguna manera, desde el punto de vista termodinámico, se dice que se define la temperatura del bulbo húmedo como la temperatura más baja a la que el aire puede ser enfriado por evaporación de agua dentro de él. Recuerden, como dice acá arriba, que todo proceso de evaporación produce enfriamiento. Y para ir terminando, decimos, así el ciclómetro determina dos temperaturas, la seca y la húmeda. Entonces, mediante la diferencia numérica de las dos y por medio del uso de tablas, el observador meteorológico calcula los parámetros de humedad, siendo el que se transmite internacionalmente, que ya luego lo vamos a definir, el denominado punto de rocío o temperatura de rocío, que veremos luego. Bien, entonces en esta diapositiva se hace una presentación del instrumento ciclómetro, entre paréntesis bola seca y bola húmeda, basado en el hecho que todo proceso de evaporación produce enfriamiento. Entonces el termómetro mojado indica, en base a la evaporación del agua destilada en el bulbo, la temperatura T sub W, llamada del termómetro húmedo. Y con diferencia de la temperatura se calculan por tablas distintos parámetros de humedad, que veremos a continuación. Bien, ahora vamos a definir algunos parámetros de humedad que hay que tener cuidado y hay que saber explicarlo bien. Empiezo con un ejemplo, síganme a mí en el audio, que es lo que dice de arriba: balde con agua en habitación cerrada a una temperatura T. Escuchen esto, para poder entrar en los parámetros que están ahí. Supongamos que nosotros, como un aula, por ejemplo, la cerramos toda
y entramos un balde que tiene agua o una palangana o lo que sea, que tenga agua, todo cerrado, que tiene una cierta temperatura T, qué sé yo, 22 grados supongamos. Entonces lo que se observa al estar todo cerrado, que comienza a evaporarse agua de la superficie líquida al ambiente. Imaginen parecido a cuando uno cuelga una toalla, un pañuelo, que lo coloca muchas veces al aire y empieza a evaporar. Pero ¿qué pasa? El vapor empieza a llenar la habitación o a pasar el agua de líquido a vapor hasta que llega un momento que ya no evapora más. O sea, es como diciendo, el aire le recibe toda esa cantidad de vapor que de la superficie del balde salió al ambiente. Punto. Escuchen esto. Ahora, si por algún motivo se eleva la temperatura del aula o de la habitación, de 22 lo pasamos a 26, lo que se observa es que se vuelve a evaporar agua al ambiente hasta que llega un momento que no se puede evaporar más. Cuando ya no se puede evaporar más, enseguida lo vamos a ver, se dice que el ambiente está saturado, significa que ya no recibe más vapor. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que enseguida lo vamos a definir. Que para cada temperatura, escuchar bien cómo lo digo, para cada temperatura del ambiente existe una máxima cantidad de vapor que el aire puede almacenar. Punto. Y ahora sí, comenzamos a definir parámetros como están escritos ahí. Aire húmedo saturado a cierta presión y temperatura dadas. Se dice que el aire húmedo está saturado cuando ya no es posible evaporar más agua dentro de él. Este estado de saturación depende de la temperatura del aire, ya que cuanto mayor temperatura tenga el aire, tanto más vapor de agua se puede evaporar en él. O sea que para cada temperatura existe una cantidad máxima de vapor que la atmósfera puede almacenar. Punto. O sea que es el ejemplo del concepto que acabo de explicar. Seguimos. Aquí aparece un parámetro nuevo. Tensión de vapor, que en todos los libros de meteorología y de termodinámica se lo resume con la letra E minúscula. Hay una referencia en física que es la ley de las presiones parciales, que dice, bueno, la ley de Dalton, lo resumo acá, que en una mezcla de gases, cada gas hace una presión como si él solo estuviera en el ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en particular la vamos a aplicar a la presencia del gas vapor de agua. Se llama tensión de vapor, E minúscula, a la presión parcial que ejerce el vapor de agua como gas. Y también se lo expresa en hectopascales o milibares. O sea que E minúscula es un indicador de cuánto vapor hay en el aire. Punto. Acá me detengo porque no lo vamos a explicar todos los detalles de la parte termodinámica. En meteorología, para ver cuánto vapor hay, se utiliza esta presión parcial que es la letra E en las fórmulas, en las ecuaciones. Luego vamos a ver que en la radio no, nos van a hablar de humedad relativa, pero internacionalmente aparece otro parámetro, y ya lo vamos a ver, que es el punto de rocío. Pero esto, para ir por partes, desde el punto de vista físico, la presión, o sea, la presencia de vapor de agua, se lo mide con esta letra E minúscula, que es la llamada presión parcial o tensión de vapor. Punto. Concepto de tensión de vapor saturante E sub S. Y decir que de la presión que hay de vapor es el que está saturado, como diciendo es la máxima que hay. Se llama tensión de vapor saturante, E sub S, a la presión parcial que ejerce el vapor de agua cuando el aire está saturado. Como dijimos que el estado de saturación del aire depende de la temperatura, entonces E sub S también depende de la temperatura. Y lo escribimos como E sub S de T, que es una notación física. Significa que E sub S depende de la temperatura. Existen tablas que indican que cuanto mayor es el E sub S que admite el aire para cada temperatura, da la curva de saturación. Enseguida la vamos a ver. O sea que está graficado, está tabulado el valor que puede tener de vapor el aire, esto vale para todo el planeta, dependiendo de la temperatura. Ahora lo vemos. Y bueno, a raíz de esto vamos a presentar la curva de saturación E sub S de T. Es el gráfico que está ahí a la derecha.
que dice relación entre la temperatura y SVS. ¿Qué quiere decir? Significa, primero lo explico yo y enseguida lo vemos ahí en un ejemplo. En el eje de las abscisas, o sea, en las horizontales, están las temperaturas. Ahí va desde menos 30 hasta 40 grados de temperatura. Punto. Y en el eje de las ordenadas, o sea, en la vertical, está la presión del vapor en milibares. ¿Qué quiere decir esto? La curva de saturación que está ahí, SVS de T, a ver si me siguen, está indicando que para cada temperatura, que es la que está en el eje horizontal, existe una máxima cantidad de vapor que el agua puede tener. Yo siempre lo digo así, es como el que tiene un placar o un cajón que admite pulóveres, y bueno, existe una máxima cantidad que uno puede poner en el placar de pulóveres o en el cajón. Lo que no quiere decir que siempre tiene que estar lleno, pero lo máximo que admite es esa cantidad. Bueno, esta curva está diciendo, para cada temperatura, yo, aire, te admito hasta acá, hasta donde dice la curva, la máxima cantidad de vapor. Lo vemos ahora en el texto. La figura de la derecha representa la relación existente entre la temperatura y la presión saturante de vapor. Dijimos que para cada temperatura, entre paréntesis, eje horizontal de abscisas, existe una cantidad máxima de vapor que el aire puede almacenar, entre paréntesis, eje vertical de ordenadas, la que está representada por la curva E sub S de T, como está ahí en el gráfico. Punto. Vemos, por ejemplo, fíjense en el gráfico, que para T igual a 18 grados centígrados, que más o menos está marcado ahí con una línea de puntos, no estoy usando el puntero en este caso, así que lo digo verbalmente, vemos que para T igual a 18 grados centígrados, el aire se satura con E sub S 20 milibares. Fíjense a la izquierda, en el eje de las ordenadas, que dice 20. O sea, está indicando eso. Esto lo estoy diciendo con estos ejemplos para interpretar termodinámicamente esta curva. Esta parte de la física, no sé si alguno la vio, es toda la parte termodinámica. Otro ejemplo, fíjense en la curva, en el eje de las abscisas primero, que marca las temperaturas. Fíjense, para T 30 grados centígrados, que es esa línea de puntos que está ahí a la derecha donde dice 30 grados, si uno llega hasta la curva y luego ve a la izquierda qué valor tiene en la tensión de vapor, y satura con 40 milibares, es la presión máxima que admite. O sea, para 30 grados, 40 milibares. Entonces, de esa manera, con esos dos ejemplos, estoy dando cómo se interpreta la curva de saturación. Y ahora presentamos otro concepto que es el más conocido porque uno lo escucha por radio, la humedad relativa, abreviado HR. Se define humedad relativa al cociente entre la tensión de vapor que de hecho existe, o sea la que hay en el momento, E minúscula, sobre la tensión de vapor saturante, que sería la máxima que puede haber a esa temperatura, multiplicada por 100. Como está representado ahí, HR, que es la humedad relativa, es, para explicarlo en términos prácticos, la presión de vapor que hay en el momento sobre la máxima que podría haber multiplicada por 100. Por eso se expresa en porcentajes. O sea, que la humedad relativa actual, la que hay en todo momento, es la relación entre la presión de vapor que de hecho existe, la que tenemos, por ejemplo, a la hora que se da la humedad relativa por radio, sobre la máxima que podría existir a la temperatura del momento actual. En general, la marcha diaria de la humedad relativa representa un máximo a la madrugada, temperatura cuando es la mínima del día. Como baja la temperatura, aquí hay un análisis matemático que está en el denominador, entonces si disminuye el denominador, aumenta, ¿no es cierto?, el cociente. O sea que la humedad relativa es máxima a la madrugada, que es la temperatura mínima. Y un mínimo a la tarde, que es cuando más calor hay. O sea, cuando ahí está la temperatura máxima, disminuye la humedad, debido a que su S depende de T. Ahí hay que jugar con la matemática. Cuando en toda fracción el denominador aumenta, el cociente disminuye. Y cuando el denominador disminuye, entonces el cociente aumenta. Bueno, aquí eso entonces como depende del denominador de la temperatura, como dice ahí en la marcha diaria, en el máximo de la madrugada, que es cuando hace más frío, la temperatura mínima, uno escucha por radio, va a haber más humedad siempre, todos los días, debido a la marcha de la temperatura diaria. Y un mínimo a la tarde, que es cuando hace mucho calor, temperatura máxima, entonces el mínimo disminuye debido
a que E sub S depende de T. Y en esta diapositiva vemos la marcha diaria de la humedad relativa y bueno, que acusa un máximo a la hora de la temperatura más baja, que sería tipo a las 4 de la mañana, perdón, 6 de la mañana, y un mínimo a la hora de mayor calentamiento, que sería aproximadamente a las 15 horas, y luego continúa su marcha interdiurna. Y bueno, la explicación está en la fórmula de la humedad relativa que está acá abajo, que como dije recién, ¿qué pasa? Cuando la temperatura es mínima, que es más o menos acá alrededor de las 6 de la mañana, y como la cantidad de vapor máximo depende de la temperatura, al ser la temperatura mínima, la humedad relativa es máxima. Y luego viceversa, a la hora de mayor calentamiento, aproximadamente a las 15 horas, y como la temperatura es alta, entonces que está en el denominador, el cociente es mínimo, por eso acusan mínimos a la hora de mayor calentamiento. Y bueno, esto sería para dos trazados, arriba para Buenos Aires y debajo para Córdoba. Y bueno, sabemos que están en fase, pero la mayor amplitud la tiene Córdoba, que es una ciudad mediterránea, y está más amortiguado Buenos Aires porque está más próximo al agua, ¿no es cierto?, al río. Esto sería entonces un resumen de la marcha diaria de la humedad relativa. Y bueno, en el eje de la abscisa, en la horizontal, están las horas, o sea, el tiempo, y en el eje de las ordenadas está la humedad relativa en valores que van del 40%, 50, 60, 70, 80 y 90%, por tomar un ejemplo de una tabla de la marcha diaria de la humedad relativa. Y ahora definimos, escuchen bien esto, el famoso parámetro que es el que se utiliza internacionalmente para medir humedad y transmitirla, que es la temperatura de rocío, escrita como T sub D, o también llamado punto de rocío. En todos los libros se utiliza el subíndice D porque viene del inglés dew, que significa rocío. Por eso que la temperatura de rocío en todos los libros de meteorología la van a encontrar como T sub D, por el inglés dew, que es rocío. La temperatura de rocío, T sub D, es la temperatura a la que habría que enfriar el aire, manteniendo constante la presión, hasta alcanzar la saturación. Ese es el concepto de temperatura de rocío. T sub D es siempre menor que T. Claro, normalmente el ambiente no está saturado. Entonces T sub D se lo nota menor que T. Salvo en el caso que el aire esté saturado, donde ahí T es igual a T sub D. O sea, escuchen bien este concepto. Normalmente la temperatura en rocío es menor que la temperatura, salvo que el ambiente esté saturado, que es igual. La temperatura de rocío es el parámetro que se usa internacionalmente para informar la humedad del aire. Esto ya vamos a ver que va cuando se hace la observación, que vimos en el mensaje SHIP, en el mensaje SINOP. Hay un momento que lo vamos a anotar ahí abajo, ahí lo vemos, hacemos referencia en el último renglón, es donde se informa internacionalmente la humedad por medio de este punto de rocío. Ahora pues vamos a ver por qué. Y no se informa ni humedad relativa ni tensión de vapor. Es el parámetro internacional, el punto de rocío o temperatura de rocío. Seguimos. En el caso de una niebla, en toda niebla T es igual a T sub D, o sea, el punto de rocío ya está saturado el ambiente, o sea que coincide temperatura igual al punto de rocío. Entonces están en una niebla, el ambiente está saturado. Por ejemplo, colocan un pañuelo mojado, una toalla, nada. No se evapora nada porque el aire no recibe nada. Entonces, como decíamos ahí, en el caso de una niebla, T igual a T sub D,
a una temperatura en que se forman gotitas de agua, que es una nube. Después de todo, una niebla es una nube que toca el suelo. Por ejemplo, es muy común en Mar del Plata tener nieblas con T igual a T sub D igual a 9 grados centígrados. Para aclarar que el rocío no cae, cabe aclarar que el rocío no cae, sino que se forma sobre la superficie cuya temperatura ya incluso está más por debajo del punto de rocío. Por ejemplo, sobre los vidrios empañándolos. Muchas veces uno va en un auto, afuera hace mucho frío, y como adentro hay personas que respiran y por lo tanto emiten vapor al interior del auto, se empañan los vidrios, como dice ahí, del lado de mayor E, o sea, del lado de mayor presión de vapor. Porque si lo queremos comparar como si fuera un experimento termodinámico, un grupo de personas en un auto con las ventanillas cerradas en invierno están emitiendo vapor al interior del auto por el hecho de respirar. Eso aumentando la E minúscula, la tensión de vapor. Entonces se empaña el vidrio del lado de adentro porque cuando lo toca el vidrio ya está por debajo incluso del punto de rocío y si está más frío por eso condensa y empaña el vidrio. También, como dice ahí, sobre las hojas de las plantas al amanecer, que están tan frías que directamente condensa el vapor de agua formando gotitas, o sobre el suelo o la superficie de los autos que quedaron a la intemperie. Muchas veces a la mañana vemos que los coches tienen como agua, que en realidad es rocío, que se formó durante la noche porque el vapor de agua al tocar la chapa que está fría condensa. Entonces es otro caso donde el punto de temperatura que tiene la chapa ya alcanzó el punto de rocío. Y finalmente, como dice el último párrafo, en la observación meteorológica mundial, que esto ya lo vimos en observación, la humedad del aire se informa mediante este parámetro, que es el grupo que si uno va a los mensajes, la parte de observación meteorológica, o sea, no lo tomamos en el examen, pero es una referencia para que sepa de dónde se toma el valor de la humedad, el parámetro de humedad, es el grupo 2, S sub N, T sub D, T sub D, T sub D, que está diciendo que esa es la temperatura de rocío, en grados y décimas de grados, se transmite al tráfico mundial en los mensajes SYNOP y SHIP. Ahora viene un comentario para que se entienda bien la relación entre estos parámetros que se han presentado, que son la humedad relativa, la temperatura y el punto de rocío. Escuchen bien esto. Existe una relación aproximada entre estos tres parámetros, que es la siguiente. Ahora les voy a explicar por qué se presenta esta formulita, que es para que se entienda un poco cada concepto. E recursiva, que está ahí, que significa humedad relativa en por ciento, es igual a 100 menos, corchete, 4,5 T menos T sub D. A T menos T sub D, anecdóticamente se lo comento, se le dice muchas veces depresión del punto de rocío. Es la diferencia entre la temperatura y el punto de rocío del momento, por supuesto. Supongamos el caso de una selva tropical que yo tengo. Temperatura del aire 40 grados y punto de rocío, es una suposición, 38 grados. Entonces fíjense, en la formulita esa, 40 menos 38 son 2, por 4,5 son 9, 100 menos 9, 91. Fíjense, la humedad relativa es del 91%. Lo dejamos anotado ahí. Ahora supongamos el caso de Ushuaia, que hace frío. Fíjense esto, temperatura 3 grados, punto de rocío 1 grado. Y si hago la cuenta, 3 menos 1, 2, por 4,5 me da 9, 100 menos 9, también me da 91% de humedad relativa. Por eso le puse también entre comillas. O sea que aquí se desprende un concepto muy importante. Lo explico bien despacio para que se entienda. Diferencia entre los conceptos de humedad relativa y punto de rocío. Escuchen bien. La humedad relativa, que es la que uno escucha por radio, por ejemplo, nos da una idea de la proximidad a la saturación que tiene el aire, pero no nos dice nada del contenido de vapor de agua que hay. Mientras que el punto de rocío, al compararlo con T, nos da una información más completa. Por eso es que en meteorología
el parámetro de humedad que se informa es T sub D, o sea, el punto de rocío. Por ejemplo, acabamos de ver que una selva tropical y Ushuaia tenían la misma humedad relativa, un 91%, pero sin embargo, en la selva tropical hay mucho más vapor en el aire que en Ushuaia, que debido a las bajas temperaturas el contenido de vapor será poco. Punto. Comentario. Bueno, por eso es que motivo es que internacionalmente no se transmite la humedad relativa como parámetro de humedad, sino el punto de rocío. Por eso, volviendo al párrafo, aunque estoy siendo reiterativo, la humedad relativa da una proximidad a la saturación, pero ahí les pongo el ejemplo de Ushuaia, hay una selva tropical que yo le digo, mire, vamos a un lugar que tiene 91% de humedad relativa. Sí, macanudo, pero no le estoy diciendo bien qué temperatura hay. En el caso de Ushuaia estamos diciendo que tengo 3 grados, en el caso de una selva 40 grados, y sin embargo puede darse el caso que la humedad relativa sea la misma, pero no las temperaturas y los puntos de rocío. Por eso es que la que se transmite internacionalmente como parámetro de humedad es la temperatura de rocío. Bien, calor latente y calor sensible. Conceptos que, escúchenlos bien, porque pueden ser alguna preguntita de examen. Así como es necesario entregar calor al agua líquida para su evaporación, que es el caso de una pava que se pone al fuego, pasaje de líquido a gas, de la misma forma se libera calor cuando ese vapor se condensa, pasaje de gas a líquido. Entonces, al calor que almacena el vapor de agua en estado gaseoso se lo llama calor latente. Escuchen esto de vuelta. Muchas veces el vapor de agua, este es un concepto que viene en la física, está considerado calor latente porque es capaz de que si por algún motivo condensa, libera calor. Lo digo así porque en la nube pasa eso. Cuando condensa, libera calor y la va a hacer más liviana, que es la última parte del curso que vemos ahora. Y cuando ese calor es liberado en el proceso de condensación, se le llama calor sensible. Claro, el calor sensible es el que uno siente, el que marca el termómetro, lo que está en el ambiente. El humano siente el calor sensible. Para cerrar, conclusión, en todo proceso de evaporación se produce enfriamiento, acuérdense el alcohol en el brazo, porque el calor se lo lleva el vapor, por eso que a partir de ahí se llama calor latente, punto. Y al revés, en todo proceso de condensación se libera calor, que es calor sensible. Yo siempre digo, y con esto terminamos esta parte, si en una habitación, por algún motivo yo cierro todo, antes de cerrar me fijo la temperatura y 22 grados, y todo el vapor que hay en la habitación, por algún motivo lo condenso, entonces al final liberó calor y por lo tanto el final del proceso, en vez de 22 hay 24 grados, porque no sé cuánto vapor había tampoco, pero lo pongo como ejemplo para dar el concepto que se entienda, que cuando se condensa el vapor se libera calor y por lo tanto la temperatura aumenta. Por eso le puse calor sensible, es el que se siente, el que se ve en un termómetro. Y bien, comenzamos ahora a ver la última parte, que son las nubes. Esta referencia de las diapositivas que he puesto acá en la última parte del curso están sacadas de la publicación Meteorología para Navegantes, soporte para los cursos de patrón de yate, y he hecho un extracto adaptado a este curso de meteorología a distancia para el turismo aventura. Bien, antes de ver todo el tema de desarrollo nuboso, vamos a presentar algunos mecanismos que provocan ascenso de aire en el planeta y por lo tanto van a estar asociados a desarrollo nuboso. En primer lugar, es el mecanismo de ascenso orográfico. Se produce en situaciones donde el aire se ve forzado a subir por la pendiente de una montaña y por lo tanto facilita el desarrollo nuboso. En este caso, repito, se llama el mecanismo orográfico. Luego está el mecanismo frontal, que como está representado acá, cuando un frente, que es una masa de aire que avanza, en este caso representado por esta línea azul, se mueve en este caso de izquierda a derecha,
y la humedad que va encontrando es obligada a ascender, por eso que es otro mecanismo que provoca ascenso, y también va a estar asociado a un desarrollo nuboso. Luego está el mecanismo convectivo. La convección es cuando se producen movimientos verticales de aire, ascendentes y descendentes, debido a diferencias térmicas. O sea, en este caso el sol calienta al continente, el continente calienta el aire que está sobre encima, esa porción de aire se hace más liviana, asciende y al ascender arrastra humedad y desarrolla nubosidad. En este caso, repito, está asociado al mecanismo convectivo. Y finalmente, en esta imagen satelital de acá abajo a la derecha, vemos un ejemplo de cómo se ven o cómo se representan en la imagen satelital los ecos convectivos, que son con estos colores colorados. Cuanto más colorado, más fuerte es la convección, que luego veremos está asociado a cúmulus, cumulus nimbus, tormenta eléctrica, rayos, etc. Y bueno, entonces en esta diapositiva se presentan los mecanismos que provocan ascenso de aire, al cual los vamos a referir en la diapositiva siguiente. Bien, vamos a presentar ahora conceptos importantes. Nubes y precipitación. No se pueden formar nubes en aire puro. Es necesaria la presencia de impurezas. Claro. Se han hecho experimentos en habitaciones cerradas donde se ha puesto una gran cantidad de vapor, pero el aire era puro y al bajar la temperatura, se ha visto de que no se ha producido condensación. O sea, no se puede formar nube porque necesita pequeñas impurezas que son los aerosoles, que se llaman núcleos de condensación, porque sobre ellos se deposita el vapor de agua, y por lo tanto la conclusión es: no se pueden formar nubes en aire puro, es necesaria la presencia de impurezas. Una nube es una manifestación visible del vapor de agua condensado que se mantiene en el aire alimentada por un movimiento vertical ascendente. Punto. Aquí voy haciendo comentarios. Para contarlo un poco al revés, toda nube que se ve en el cielo, en cualquier lugar del mundo, hasta en una película, en una foto, toda nube que se ve en el cielo es porque allí, en ese lugar donde está la nube, existe un movimiento vertical ascendente que la mantiene flotando en el aire. Punto. Las nubes se forman a medida que el aire húmedo asciende y se va enfriando por expansión. Acuérdense que todo movimiento vertical ascendente produce descompresión y por lo tanto enfriamiento. Lo vimos en las primeras clases. O sea que hay un proceso de descompresión de sus moléculas hasta alcanzar la saturación. O sea que la temperatura es igual al punto de rocío, favorecido por algún mecanismo que provoca el ascenso del aire. ¿Cómo ser? 1. Orográfico. Cuando el aire asciende al ser empujado contra una montaña, provocando nubosidad y lluvias sobre la ladera de Barlovento de la montaña. Hemos visto este fenómeno en varias oportunidades, incluso en precipitaciones. 2. Frontal. Cuando grandes masas de aire cálido se deslizan hacia arriba sobre la pendiente de otra masa de aire más frío y pesado que se encuentra debajo. Bueno, en todo proceso de frente, que también lo vimos que se desarrollan nubes. 3. Convectivo. Cuando corrientes de aire caliente más liviano que su entorno ascienden al ser calentadas desde abajo por alguna superficie más cálida. Por ejemplo, sobre la línea de la costa en verano, a partir del mediodía, eso lo vimos en brisas de mar, por ejemplo. Entonces, cuando se produce alguno de estos ascensos, la humedad se condensa sobre los núcleos formando gotitas de nube. Así, las nubes se mantienen flotando en el aire, entre comillas, debido a que la velocidad de caída de la gota que la forman es menor que el movimiento de ascenso que provocó la nube. Estas gotas pueden unirse entre sí mediante el fenómeno de coalescencia, formando gotas de mayor tamaño que luego van a caer como lluvia. O sea, el último párrafo está diciendo que
algún mecanismo de ascenso hace que la humedad condense formando los núcleos, las gotitas de nube. Y por lo tanto flotan en el aire las nubes debido a que la velocidad de ascenso es mayor que la de caída. Para contarlo un poco de otra forma, toda nube son miles de millones de gotitas que están queriendo caer, o sea, están cayendo entre comillas, pero resulta que hay un movimiento vertical ascendente que la mantienen flotando en el aire, por eso coexisten y uno las ve flotando en el cielo. Vamos a ver ahora los criterios de clasificación de las nubes. Los criterios de ordenamiento para clasificar las nubes son 3. 1 por su composición, 2 por su forma y 3 por su altura. Escuchen esto, siendo este último, o sea por su altura, el que se adopta internacionalmente para clasificarla, que lo vamos a ver luego. Comenzamos. 1 por su composición. Las nubes pueden estar compuestas de agua o de hielo. Empezamos por la primera, que es la parte de arriba, de agua. Tienen formas concretas, con contornos verticales bien delimitados, y si son suficientemente densas, llegan a proyectar sombras bien marcadas sobre el suelo. Están formadas por gotas de agua líquida, como se ve ahí, en la primera fotografía, indicado gotas de agua líquida, que son las llamadas nubes de agua. Punto. De hielo. Son de aspecto fibroso y deshilachado, sin contornos bien delimitados y nunca producen sombras marcadas sobre el suelo. Están formadas por agujas de hielo en suspensión, o sea que son sólidas obviamente. El sol o la luna las atraviesa formando a veces el fenómeno de halo, como se ve ahí. En ese caso está el sol en el centro, donde dice agujas de hielo, y bueno, ese halo en ese caso es diurno, de noche lo puede formar la nube. Siempre que vean el halo en el cielo, ya sea de día con el sol o de noche con la luna, es porque allá arriba hay agujas de hielo, que son nubes, que están flotando en el aire como cristales. O sea que la segunda foto de abajo corresponde a nubes de hielo. Segundo, por su forma. En general predominan dos formas nubosas: la estratiforme y la cumuliforme. La estratiforme, que es la del lado izquierdo, tiene desarrollo predominantemente horizontal, están asociados a aire estable y se observan en capas. Aire estable, aclaro, significa que cuando uno la separa de la posición de equilibrio en forma vertical, tiende a volver a la posición original. Eso significa que la parcela de aire es estable. Y a la derecha, la forma cumuliforme, que es de desarrollo predominantemente vertical, asociados a aire inestable. El aire inestable tiene la característica de que cuando uno lo separa de la posición vertical en que se encuentran, continúan alejándose de la posición inicial, aunque haya cesado el movimiento que lo alejó. O sea, eso significa que la parcela es inestable. Conclusión: en el dibujo que tiene ahí en el esquema de la izquierda, es una nube tipo stratus, o sea, de desarrollo horizontal, estratiforme, y a la derecha una nube tipo cumulus, o desarrollo cumuliforme tipo vertical, que, como le digo, está asociado a aire inestable. Bien. La última clasificación es por su altura, y escuchen bien esto, que es la clasificación básica internacional. O sea, cuando se tuvieron que poner de acuerdo, mejor dicho, la Organización Meteorológica Mundial, dice, bueno, señores observadores, para clasificar las nubes se va a utilizar la altura. Y eso, como vamos a ver ahora, en base a eso está organizada, porque dentro de cada altura van a haber distintas composiciones, entre paréntesis de agua y de hielo, y distintas formas, entre paréntesis estratiforme y cumuliforme. Por eso que está la referencia internacional, para la cual los observadores tienen que hacer un curso, etcétera, es la clasificación. Acuérdense, por posible pregunta, la clasificación internacional de nubes es por su altura. Las nubes están clasificadas internacionalmente por su altura, y este criterio es el que se utiliza para codificar los mensajes meteorológicos del grupo nubes.
vuelvo a comentar, eso lo hace un observador meteorológico que tiene que hacer un curso. No existe instrumento alguno para clasificar las nubes, por lo que la observación de nubes debe ser realizada por estima del observador, para lo cual éste debe haber efectuado un curso al respecto. Punto. Las nubes están divididas en 4 clases. Escuchar bien esto porque luego vamos a desarrollar cada una de ellas. 1. Altas, nubes altas. 2. Nubes medias. 3. Nubes bajas. Y 4. De desarrollo vertical. Bien, a continuación vamos a explicar, a expandir cada uno de estos tipos de nubes. Repito, altas, medias, bajas y de desarrollo vertical. Y bien, antes de ver la clasificación internacional de nubes, vamos a presentar el alfabeto internacional, porque como veremos enseguida, si bien este alfabeto se utiliza para muchos usos, sobre todo en la aviación internacional, también se utiliza en meteorología para designar las nubes en su clasificación. Como puede verse en la diapositiva, cada letra tiene asignada una palabra, o sea que expresando todo el alfabeto internacional sería Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Y bueno, como veremos enseguida, este alfabeto internacional también se utiliza, como dije, en meteorología para la clasificación internacional de nubes, que veremos a continuación. Nubes altas. En el código internacional es SUBH, del inglés de Cloud Height, en la terminología internacional. Son todas superiores a 6.000 metros y estas nubes están formadas por cristales de hielo finos, que son agujas de hielo, que se mantienen en suspensión y tienen la característica que no precipitan. Ahí se ve una fotografía típica de nubes altas, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver la característica que tiene cada una. Bien, aquí vemos los llamados cirrus, abreviado como Charlie India, que son estas nubes que, como dice ahí arriba, se disponen a veces en trazos parecidos a la forma de un esquí o a los patines de un trineo. Si están aislados y casi sin unión unos con otros, se llaman cirrus de buen tiempo. Si son unidos por el viento de manera que forman como un velo en el cielo, entonces a menudo son presagio de mal tiempo. Y bien, en la diapositiva vemos estos trozos llamados cirrus que asemejan, se nota como esquíes o los patines de un trineo. Y bueno, en general, cuando están dispuestos de esta manera, son indicadores de buen tiempo. Cirrostratus, en el alfabeto internacional sería Charlie Sierra, constituyen una capa nubosa delgada, blanquecina, semejante a un velo que a veces cubre todo el cielo, dando a este apariencia lechosa y mostrando otras veces una estructura fibrosa que semeja a un tejido enmarañado. Estas nubes pueden producir el fenómeno óptico de halo alrededor del Sol o de la Luna a la noche. Bueno, yo siempre suelo decir que parece como que el Sol brilla a través de un espejo de un vidrio esmerilado, o si fuera una especie de gasa que se le ha puesto al cielo y por lo tanto está atenuada la luz y presenta, vuelvo a decir, el fenómeno de halo. Estos fueron los cirrostratus. Seguimos con las nubes altas y entramos en los llamados cirrocúmulus. En el alfabeto internacional sería Charlie Charlie. Están constituidos por pequeños trozos blancos, semejantes a escamas o a pequeños copos de algodón disperso, dispuestos de manera que asemejan la lana de una oveja. Bueno, muchas veces en la jerga también se le llama un rebaño de ovejas a lo lejos,
porque tiene, fíjense, como si fuera la lana de una oveja, y este es el típico cielo, digamos, parecido también a escamas, que comprenden los llamados cirrocúmulos. Pasando ahora a las nubes medias, en la abreviatura S-M del Club Medium, del inglés, en la terminología internacional, esa es la abreviatura. Las nubes medias se encuentran entre 2.500 y 6.000 metros aproximadamente y están formadas principalmente por gotas de agua líquida, aunque los niveles altos pueden ser mixtas, o sea, de hielo y agua. Claro, como estas nubes medias abarcan desde 2.500 hasta 6.000, en la parte superior puede ser que debido a la altura esté compartida por algunas agujas de hielo, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora los tipos de nubes medias. Aquí tenemos los altos stratus, en el alfabeto internacional sería alfa sierra. Forman una capa densa que mantiene el cielo con colores que van desde el blanco lechoso hasta el gris o gris azulado. Corrientemente se distingue el sol a través de ellos como si brillara detrás de un vidrio esmerilado. La aparición de altos stratus en cantidades crecientes va con frecuencia seguida de precipitaciones continuas y duraderas. Claro, por ejemplo, en la fotografía de la derecha, que está tomado en el famoso cielo de París, ese color grisáceo significa que está cargado de agua precipitable y es muy probable que cuando se vea el alto stratus así con un tono gris oscuro, es probable que al cabo de un rato de precipitaciones, como dice ahí, continuas y duraderas. Y bien, continuamos ahora con los altos cúmulos, como Alpha Charlie en el alfabeto internacional. Difieren de los cirrocúmulos, que fuimos lo que vimos en la diapositiva anterior, en que la capa de nubes está más baja y los copos son más grandes. Semejan a un cielo empedrado o a un rebaño de ovejas. Y bueno, como puede verse ahí, el típico cielo empedrado de altos cúmulos, que parece un rebaño de ovejas, que es parecido a lo que vimos de los cirrocúmulos, que está más alta y estos están más cercanos, para dar otra descripción. Entonces estos son los altos cúmulos con Alpha Charlie en el alfabeto internacional. Bien, esta es una variedad dentro de los altos cúmulos que se llaman los altos cúmulos castellanos. Una variedad importante son los altos cúmulos castellanos, que asemejan pequeñas torres o murallas almenadas, donde casi siempre indican que el tiempo va a hacerse tormentoso. Y bueno, como puede verse ahí en la fotografía, son todos como altos cúmulos estirados hacia arriba, que muestran un cielo bastante inestable en cuanto a que está la parcela muy inestabilizada con esas torres de desarrollo vertical. Y como bien dice ahí, en general, a mí me consta, yo lo he visto muchas veces, cada vez que aparecen indican que al cabo de unas 12 o 24 horas el cielo, o el tiempo mejor dicho, se va a hacer tormentoso. Bueno, ahora pasamos dentro de los altos cúmulos a una variedad muy importante, que son las nubes lenticulares, que están asociadas a ondas orográficas. Bueno, vamos a presentar la nube rotor. La presencia de esta nube indica un alto grado de turbulencia. Se desarrolla a lo largo de zonas donde el aire tiene un movimiento ascendente y descendente, formando un rollo nuboso de extensión horizontal. En el dibujo de la izquierda puede verse una onda de montaña donde tenemos el desarrollo de un rotor que, como su nombre lo indica, es una nube que está rotando, donde la parte ascendente la desarrolla y la parte descendente la disipa, y queda conformado, como se ve a la derecha, la nube rotor.
Y bien, acá tenemos otra diapositiva de altos cúmulos lenticulares. De formas alargadas horizontalmente, se presentan a sotavento de montañas como consecuencia de las ondas orográficas, como están indicadas en el diagrama de arriba. En la parte ascendente de la onda se desarrollan y en la parte descendente se disipan, provocando formas realmente insólitas y artísticas, como pueden verse en las fotografías de ahí abajo. Comentario: siempre que vean cualquier fotografía o en un paisaje o en el cine este tipo de nubosidad así estirada que parece como si fueran platos voladores, es que hay actividad orográfica. Van a encontrar que eso ocurre donde debajo hay ondas de montaña, donde la parte que asciende la desarrolla, la que desciende la disipa, y así aparecen formas muy caprichosas de estas ondas, nubes lenticulares. Aquí tenemos también unas pequeñas nubes lenticulares, como si fueran platos voladores o lentejas, que de alguna manera están asociados a ondas de montaña, como se ha querido describir ahí con ese dibujo aproximado a lo que es una onda de montaña. Y bien, acá tenemos otras nubes lenticulares en la zona del estrecho de Magallanes. Y bueno, una vez más vemos la forma caprichosa que adquiere esta nubosidad lenticular, asociado siempre a ondas orográficas. Otra diapositiva de nubes lenticulares. Aquí también se nota bien el estilo alargado, donde en forma invisible está ahí arriba aconteciendo el fenómeno de onda de montaña. Otra imagen semejante. Y así, bueno, si uno tiene tiempo, ingresa en internet con la tecnología y la cantidad de fotos que hay, y uno googlea nubes lenticulares, aparecen pero muchísimas fotografías, como algunas de ellas son estas que se han tomado aquí. Seguimos con ondas, con nubes tipo lenticular, que parecen como si fueran platos voladores. Esta bastante caprichosa, se encuentra muy recortada sobre una zona netamente orográfica. Aquí tenemos nuevamente la nube rotor indicada, ¿no es cierto?, sobre el acúmulo del rotor, las lenticulares que se encuentran más arriba. Esta creo que fue tomada en la zona de San Juan. Si no me equivoco, creo que es el Leoncito, pero bueno, habría que corroborarlo. Pero lo que se quiere mostrar una vez más es la caprichosa forma de la nube lenticular. Bien, dejamos las nubes medias y pasamos ahora a las llamadas nubes bajas, C sub L en la terminología internacional, siempre del inglés, por cloud low. Estas se encuentran hasta 2.500 metros de altura aproximadamente. Bueno, como su nombre lo indica, tienen forma cumuliforme, como si fueran copos de algodón disgregados. Y vamos a ver más o menos cuál es la clasificación de las nubes bajas. Aquí tenemos otra serie de cúmulos que se están desarrollando, ya pasan a ser un poco, como veremos luego, de desarrollo vertical, tipo cumulus congestus. Posiblemente ya haya pasado el mediodía y como empieza el calentamiento convectivo y la actividad de la convección en movimientos ascendentes, seguramente esto ya está tipo después de mediodía. Bueno, tenemos los cumulus humilis, que significa cúmulos de buen tiempo. Son nubes espesas cuyas superficies tienen el aspecto de cúpula
y con frecuencia estructura de coliflor. Sus bases son casi horizontales. La altura de la base de estas nubes es lo que se llama el plafón. Puede estimarse por el cálculo H igual a 120 T menos T sub D, que se acuerdan era lo que se llama la depresión del punto Rocío, donde T sub D están en grados centígrados y H está en metros. Hacia el verano suelen aparecer a partir del mediodía debido al calentamiento del suelo. Bueno, estos son este desarrollo con distintas fotos de los cumulus humilis o cúmulos de buen tiempo. Fíjense en todos los casos que tienen la base chata, que está dado por la altura, el punto de Rocío, al ascender la parcela, que a partir de esa altura, donde está la base, comienza a condensar. Y bien, continuando con las nubes bajas, está el famoso stratus en el alfabeto internacional Sierra Tango, capa uniforme y baja de nubes de desarrollo predominantemente horizontal, semejante a una niebla, pero que no llega a tocar el suelo. Justamente cuando esta nube se encuentra a la altura del observador, este informa niebla al confeccionar el mensaje SYNOP o SHIP y pueden presentarse en bancos. Bueno, acá tenemos dos fotografías, una sobre un espejo de agua, donde se nota un barco ahí y algunas embarcaciones menores, y hay una meseta que el observador, si estuviera arriba de la meseta, informaría niebla, mientras que estos barcos que están en superficie informarían un stratus allá arriba, supongamos a 300 metros. Y en la fotografía de la derecha se nota bien una nube que está sobre el horizonte, sobre el suelo, que es un típico nube tipo stratus, en este caso en una zona de pradera y orográfica. Estos son los llamados stratocumulus en el alfabeto internacional Sierra Charlie. Son nubes en forma de capa baja, constituidas por grandes rollos de color gris oscuro con un intersticio más brillantes entre ellos. Los rollos están a menudo dispuestos regularmente. En el Río de la Plata son comunes cuando sopla viento sudeste o sudestada, que es un sudeste persistente. Aquí tenemos los nimbostratus en el alfabeto internacional November Sierra, donde la palabra nimbus significa nube de la que cae precipitación. Son una capa de nubes bajas, densa, sin contornos y desgarrada, de la que corrientemente cae precipitación en forma de llovizna o nieve. Los fragmentos de nimbus que son arrastrados por el viento bajo la capa de nubes se llaman fractonimbus o correos, como pueden verse debajo a la izquierda. Aquí tenemos los fractonimbus o correos, que son como copos de algodón desgarrado de la nube tipo nimbostratus. Y ahora pasamos a la cuarta clasificación internacional de nubes, que son las llamadas nubes de desarrollo vertical, que comprende lo que es la familia de cúmulos, empezando por el cumulus humilis, cumulus congestos y cumulus nimbus. O sea, abarcan la sede de las nubes bajas, medias y altas, por eso se le llama de desarrollo vertical, porque abarcan las sedes de las clasificaciones de nubes anteriores. Ahí, a manera de ejemplo, se coloca un tremendo cumulus nimbus con yunque para mostrar una enorme nube de desarrollo vertical, que es, se podría decir, la reina de todas las nubes de desarrollo vertical, el famoso cumulus nimbus o nube de tormenta. Aquí tenemos ya los llamados cumulus congestus o también cumulus potentes, que son nubes en crecimiento que ya dejaron la etapa inicial de nubes de tipo cúmulos, pasando ya a cúmulos de desarrollo vertical, de congestus, en camino posiblemente a cumulus nimbus. Cúmulos potentes generalmente en desarrollo hacia tormentas.
Son cúmulos bien desarrollados con la típica forma de coliflor en sus cúpulas, la que da muestra de crecimiento debido al intenso movimiento ascendente en su interior. Se suelen observar por la tarde en verano debido al calentamiento desde abajo, indicando actividad convectiva, como cuando vimos que presentamos convección, con fuertes ráfagas de viento. Comúnmente se desarrollan hasta convertirse en cúmulos nimbus. Claro, generalmente se suele ver hacia la tarde, cuando ya hay suficiente calentamiento, sobre todo hacia el verano, donde ya la convección piensa ser un poco más severa. Esta es una fotografía nocturna donde se ve un buen cumulus nimbus, con toda la actividad eléctrica delatada en este caso por una muy buena fotografía nocturna, presumiblemente dejando el obturador abierto, así se ilumina la placa fotográfica con los sucesivos rayos de las descargas eléctricas. Otra fotografía donde se observa un cumulus nimbus en forma de yunque allá arriba, todo deshilachado. Fíjense qué interesante como la nube prácticamente está aislada dentro del contexto general del espacio en el cielo, que es muy común en las nubes tipo cumulus nimbus. Este es un diagramita donde se muestran las etapas del cúmulus. La primera etapa A, que es la etapa de cúmulus, la característica es todo el movimiento de verticales ascendente. La segunda etapa, que se llama la etapa madura, y bueno, ahí coexisten el movimiento ascendente y descendente de la nube ya desarrollada. Y finalmente, que es la figura de la derecha en su etapa C, que es la de disipación, donde prácticamente predomina el movimiento vertical descendente, donde ya pueden haber todavía lluvias que se han desarrollado en la etapa anterior. En este dibujo tenemos un poco diagramado lo que vimos recién, pero tomado en una fotografía, como las etapas de la fase de una tormenta. A la izquierda sería la fase de crecimiento, luego en la parte central de la foto la fase de madurez y a la derecha la fase de disipación. Es una fotografía interesante porque de alguna manera resume las tres fases del desarrollo de una tormenta con su correspondiente actividad convectiva. Y bueno, y acá llegamos un poco a la descripción del cumulus nimbus, en el alfabeto internacional el famoso Charlie Bravo, que es la nube de tormenta. Nube de tormenta o de chubascos son grandes masas nubosas que se alzan como montañas, torres o yunques gigantescos que tienen una base que semeja a una masa desgarrada de nimbostratus. Los topes tienen muchas veces forma de yunque. Estas nubes van acompañadas de chaparrones, ráfagas de viento y descarga de rayos con posibilidad de granizo. Está asociada a fuertes corrientes ascendentes y descendentes, donde estas últimas llegan a la superficie terrestre repentinamente, anunciando la presencia del Charlie Bravo en las cercanías del lugar. Y bueno, ahí está indicado con un cartel el yunque del cumulus nimbus y en una flecha describiendo una fuerte ráfaga descendente, y abajo dice ojo embarcaciones menores con las ráfagas descendentes, porque no solamente embarcaciones menores, a veces en la ciudad de repente ven que se golpea una puerta, se cierra una ventana, incluso a veces se rompe un vidrio, una fuerte ráfaga de un árbol que se sacude, un cartel que cae en la calle, y muchas veces son estas fuertes ráfagas descendentes bastante aisladas que producen estas repentinas ráfagas de viento que como indicadora de la presencia del cúmulus que está en proximidades del lugar. Y bueno, en esta diapositiva se muestra un poco el crecimiento del granizo dentro del Charlie Bravo, o sea, del cumulus nimbus, que es la nube de tormenta. Una vez desarrollado el Charlie Bravo, o sea, el cumulus nimbus, se forma una fuerte corriente ascendente, en inglés le dicen core, en su
núcleo interior que puede llegar a más de 110 kilómetros por hora en la vertical ascendente, causa de muchos accidentes aéreos, como se puede ver ahí. Es cierto, un avión que entra ahí y ha ocurrido, lamentablemente lo parte directamente por la tremenda fuerte de la corriente ascendente, y que en otro lugar también las hay descendentes, ya que produce un efecto de corte. Se han producido muchos accidentes aéreos. Entonces, cuando millones de gotitas de agua líquida entran en esta corriente ascendente, al atravesar la isoterma de 0 grados, se congelan y en algún momento salen de esta corriente y comienzan a caer y a fundir el parte del hielo. Pero ocurre que aleatoriamente un grupo de ellas vuelve a entrar en la corriente ascendente, congelándose ahora la capa de agua que se estaba fundiendo. Y así sucesivamente las bolitas de hielo crecen las veces que vuelvan a ascender, hasta que llega un momento que ya se desprenden de este ciclo y caen a tierra como piedras sueltas, granizo. Esto explica que si se corta un granizo presenta varias capas semejantes a una cebolla, debido a los reiterados congelamientos de las capas de aguas envolventes que tuvo. Bueno, acá está diagramado, tanto en la izquierda como en la derecha, cómo trabajan estas corrientes ascendentes muy puntuales, en el llamado core en inglés, y ahí se ve la foto abajo a la derecha de lo que puede llegar a desarrollarse un granizo, que como dice el texto, si uno lo corta parece como si fuera una cebolla, por las reiteradas capas de hielo, de agua líquida, que empezaron a fundirse, pero luego volvieron a congelarse al entrar en la corriente ascendente en la parte central del cúmulus nimbus. Y bien, en esta diapositiva, que es un pequeño videíto sobre el crecimiento de un cumulus nimbus en la zona de Zárate, lo notable, antes de darle play, es que el cumulus nimbus, o sea la nube de tormenta, afecta con tormenta toda esta zona, notando que todo alrededor está el cielo despejado. Y es un buen ejemplo para ver cómo hay una tormenta localizada en algunos kilómetros en la horizontal, dentro de lo que se llama la mesoescala, que es la escala meteorológica dentro de la cual están las tormentas. Y vamos a darle play para que veamos la actividad que tiene. Acá vamos a verlo ahora. Fíjense cómo hay tormentas eléctricas en su interior, ¿no es cierto? Y supongamos aviones que estén volando lejos del fenómeno, porque es muy peligroso para la aviación, y prácticamente no están afectados. Por eso que es típico de los chaparrones estar muy localizados en la zona donde está afectado, ¿no es cierto? Lo terminamos de ver. Esta es una fotografía muy interesante, que como dice abajo fue tomada en la Reserva Provincial La Payunia, al sur de la provincia de Mendoza, donde se ve cómo comienza ya hacia la media mañana, mediodía, un desarrollo nuboso sobre la cima de esta montaña, y la causa es el calentamiento que se produce por la ladera de la montaña, que comienza con este desarrollo incipiente, o sea que es en formación, dentro de algunas horas será cada vez mayor, y por lo tanto es un buen ejemplo. Si ustedes el día de mañana van a recorrer zonas así desérticas, este es un caso particular donde se nota que la poca humedad que puede haber en el ambiente empieza a formar estas pequeñas nubes, como dice arriba, desarrollo nuboso incipiente, o sea en formación, debido al calentamiento que asciende por la ladera de esta montaña. O sea que es un buen ejemplo a nivel meteorológico como el movimiento vertical ascendente produce en este caso desarrollo nuboso localizado sobre la cima de esta pequeña montaña. Y bueno, ya para ir cerrando el curso acá vamos a despedirnos con la nube sombrero. Siempre hago la pregunta, antes de desarrollarla yo en la teoría, la explicación de esto, y es por qué se forma la nube sombrero. A ver, después, bueno, si estábamos en el aula, cada alumno y alumna me dice su teoría, pero simplemente lo siguiente. Fíjense, toda nube
que se forma es porque existe un movimiento vertical ascendente que la desarrolla. Pero acá se juntan los dos movimientos. Observen esto. Por un lado está el movimiento ascendente en la parte de la ladera de la montaña que al subir desarrolla la nube. Pero arriba, como el cielo está despejado, seguramente debe haber un sistema de alta presión o algo que tiene un movimiento de subsidencia o descendente, que es un movimiento que la dibuja o la plana, la pule, vamos a decir, en la parte superior, y en la coexistencia de los dos movimientos, el ascendente que la desarrolla y el movimiento descendente que la disipa, o sea que ahí están trabajando, entre comillas, las dos corrientes de aire, desarrollan esta típica nube sombrero. Bueno, también si uno googlea en internet nube sombrero, aparecen un montón de formas caprichosas. Bien, a manera de cierre de toda esta presentación nubosa, vamos a ver un video sobre el crecimiento nuboso con desarrollo de cúmulos, y en particular un cumulus nimbus, en la localidad de Manzanillo, Colima, en México, que vamos a describir en un mapa a continuación. Bien, en este mapa vemos dónde está ubicada la localidad de Manzanillo, Colima, en México, o sea que está ubicada en el hemisferio norte, y aquí vemos que está aproximadamente a los 20 grados de latitud norte. El video que veremos a continuación es una cámara que está fija acá cerca de esta bahía, en Manzanillo, Colima, y vamos a ver un crecimiento nuboso que es muy didáctico de cómo se desarrolla la nubosidad, sobre todo tipo cúmulos, por el calentamiento presumiblemente ya en horas de la tarde. Lo vemos. Y bien, fíjense ustedes cómo evidentemente la velocidad de la cámara, según pasan los minutos y posiblemente ya más de una hora, se va desarrollando sobre el continente, allá al fondo de la diapositiva, un llamativo cumulus con su yunque florecido encima, un cumulus nimbus, característico del calentamiento en esa zona. Noten que alrededor el cielo está despejado, o sea que es un significativo crecimiento nuboso que se da en esta zona en México y que es muy didáctico desde el punto de vista significativo de cómo ha crecido la nubosidad localizada, vamos a ver, en esta zona en particular, ¿no es cierto?, sobre el continente. Y bien, de esta forma finaliza esta tercera clase del curso de distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual. Cualquier consulta me la hacen llegar al correo que figura debajo. Hasta luego.